Teniendo en cuenta los potenciales estándar que se dan al final del enunciado, responda razonadamente. Apartado A. Deduzca si los metales zinc, cobre y hierro reaccionarán al añadirlos, cada uno de ellos por separado, a una disolución ácida de H más 1 molar. Apartado B. Si disponemos de una disolución de hierro 2 más de concentración 1 molar, razone qué metal, cobre o zinc, al reaccionar con hierro 2 más, permitiría obtener hierro metálico. Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción e indique qué especie se oxida y cuál se reduce. Vamos con la cuestión 3 de este examen de selectividad. Nos dan los potenciales de reducción del zinc, del cobre, del hierro y del electrodo normal de hidrógeno, que es 0, que podrían no darlo, porque debemos saber que este electrodo se toma como potencial de referencia, respecto al cual se miden todos los demás potenciales. Y la primera pregunta que nos hacen es si reaccionarán zinc, cobre y hierro en ácido 1 molar. Bueno, truquito, aunque luego hay que demostrarlo, pero el truco es, todos los metales cuyo potencial de reducción sea inferior a 0 reaccionan con ácido 1 molar. Todos los electrodos cuyo potencial sea mayor que 0, por ejemplo el cobre, no reaccionan con ácido 1 molar. Con lo cual ya sabemos que zinc y hierro sí van a reaccionar y el cobre no. Pero hay que reaccionar, hay que demostrarlo. Entonces, lo que debemos justificar es lo siguiente. El potencial de una reacción es el potencial de reducción de la reacción de reducción menos el potencial de la reacción de oxidación. Vamos a ponerlo aquí bien, no me gusta poner solo reducción porque se puede confundir con potencial de reducción. Y es el potencial de reducción de la reacción de reducción. Potencial de la reacción de reducción. Bien, para que la reacción se produzca, para que haya reacción, el potencial de la reacción debe ser mayor que 0. Si el potencial de la reacción no es mayor que 0, no hay reacción electroquímica. ¿Y por qué eso es así? Pues es así por lo siguiente. La energía libre de Gibbs, que es la que marca la espontaneidad de una reacción realmente, no el potencial de reacción, es igual a menos NF por eso es 0. Para que la reacción sea espontánea, incremento de G tiene que ser negativo. Y puesto que el número de Faraday y el número de electrones intercambiados en la reacción son siempre valores positivos, y aquí tengo un signo menos, eso implica que el potencial de la reacción tiene que ser positivo. Y esto es conveniente explicarlo en el examen, quizás en el orden inverso a como lo he puesto yo. Primero hablar de que la espontaneidad de una reacción es la energía libre y luego de esto. Y una vez aclarado eso, pues lo que hay que hacer es ver cómo sería la reacción, por ejemplo en el caso del zinc, el zinc se oxida y lógicamente el H+ se tiene que reducir. No tiene sentido que el H+ se oxide, ¿de acuerdo? El hidrógeno solo tiene un electrón. Ajustamos la reacción, en la que me queda zinc más 2 protones, es igual a zinc 2 más hidrógeno, y ahora hay que calcular el potencial de esta reacción. Como este es el potencial de la reacción de oxidación, es menos 0,76. Y este es el potencial de reducción de la reacción de reducción, que es 0,00 voltios. El potencial de la reacción, por lo tanto, será igual al potencial de la reacción de reducción menos el potencial de la reacción de oxidación. En este caso, será 0,00 menos 0,76 voltios. Como da 0,76 voltios, que es positivo, es mayor que 0, el zinc reacciona con el H+. Muy bien,
Ahora hay que hacer el mismo procedimiento tanto con el cobre como con el hierro. Para abreviar, voy a ir borrando aquí, voy a aprovechar las reacciones. Quito el zinc y pongo el hierro, que también sé que va a funcionar. Hierro, hierro 2 más 2 electrones. Ahora, ¿qué pasa? Pues que el potencial es de menos 0,44. La misma película, os dais cuenta, como es negativo, va a quedar positivo, porque queda menos 0,44. Y como queda positivo, pues en este caso podemos decir que el hierro reacciona con el hierro con el H+. ¿De acuerdo? Hay gente que en vez de utilizar esta fórmula utiliza el potencial de la reacción de reducción más el potencial de la reacción de oxidación. ¿Por qué es eso? Eso es porque ellos no utilizan potenciales de reducción en la oxidación, sino que utilizan un potencial de oxidación, cambiándole el signo al potencial de reducción. Bien, vamos a ver que el cobre no reacciona. Borro por aquí, otra vez. Pongo el cobre, cobre 2 más. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que me queda más 0,34. Al poner aquí más 0,34, lo que nos encontramos es con que el potencial de la reacción es menos 0,34 voltios. Como en este caso es negativo, podemos afirmar que el cobre no reacciona con H+. Y con esto terminamos este apartado A. Te recuerdo, Ángel, esto bórralo, pero hay que corregir en el tema del potencial de reacción. En el apartado B nos dicen lo siguiente. Tenemos una disolución con hierro 2 y quiero transformar ese hierro 2 en hierro. Y la pregunta es, ¿qué metal debo usar como reductor? ¿El cobre o el zinc? Bueno, pues hay que saber que cuanto más negativo es un potencial de reducción, mejor reductor es la sustancia. Por lo tanto, de aquí, el mejor reductor que tenemos es el zinc, con lo cual, a ojo, ya sabemos que el zinc va a ser el reductor elegido. El cobre como reductor es una sustancia no muy buena, porque su potencial es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, el caso del zinc, lo que tenemos es zinc metálico, que se va a oxidar al zinc 2+. Aquí tenemos la reacción de oxidación, sería menos 0,76 voltios, y lógicamente el hierro 2 es el que se reduce en este caso con un potencial de reacción de reducción de menos 0,44 voltios. Ajustamos la reacción y, al igual que hemos hecho en el apartado anterior, calculamos el potencial de la reacción. El potencial de la reacción de reducción menos potencial de la reacción de oxidación, igual que antes, menos 0,44 menos 0,76 voltios. Con lo cual, como ese número, me dé lo que me dé, es positivo, en este caso más 0,32 voltios, como el potencial de la reacción es mayor que 0, el zinc reduce al hierro 2 a hierro 0. ¿Qué pasaría con el cobre? Pues habría que hacer exactamente lo mismo y demostrar que el potencial es negativo. Lo hacemos aquí en un momento. Cobre para dar cobre 2+, más 2 electrones, hierro más 2 electrones para dar hierro de nuevo. Es importante demostrar las cosas. No basta con decir lo que he dicho yo al principio. Como yo ya sé que el potencial de este es mayor que el del otro, entonces este le reducirá, le oxidará. Eso está muy bien para decirlo aquí en viva voz. Pero a la hora de presentar un examen hay que demostrar de forma consistente lo que estamos afirmando. Y la teoría nos dice que para poder decir si una reacción se produce o no, hay que hacer esto. Calcular el potencial de la reacción. No basta con decir que como el potencial de reducción
del zinc es más pequeño, más negativo que el del hierro, pues que entonces lo va a reducir. Eso no es suficiente. Lo digo por todos aquellos que ya se están frotando las manos pensando en que con eso ya no tienen que hacer nada de todo esto. Esto hay que hacerlo. Lo otro sirve para saber qué es lo que va a pasar en el problema y para tener una idea clara de cómo abordarlo. Y de sobre todo cuál va a ser la solución, que siempre ayuda. Siempre, fijaos, coloco cada vez que voy a usar una fórmula las letras. Y ahora aquí ya, menos 0,44 menos más 0,34 y vemos que queda negativo. Por poquito, pero queda negativo, menos 0,10 voltios. Entonces, como potencial de la reacción es negativo, el cobre no reduce al hierro 2 a hierro 0. Con lo cual deberemos utilizar zinc. Y con esto queda resuelto ya el apartado B del ejercicio 3.